a él. Él es hoy por hoy como una rockstar, ¿sí? Es una persona muy solicitada y por eso le agradecemos de todo corazón que se haya acercado inclusive hasta el piso de acá de Realpolitik FM para que esté y para que nos cuente absolutamente todo. Vos sabés que cuando hablamos de ciertas cuestiones salen otras y desgranás a otras y podés charlar una inmensidad de tiempo. ¿Por qué? Porque él es manager, es representante y obviamente lo buscan de todos lados. Jorge, muchas gracias por acercarte acá. Él es Jorge Soncini. Y bueno, mejor presentate vos. ¿Cómo te presentarías en cualquier lado, no? Bueno, ante todo, buenas tardes. Muy bien recibido por todos ustedes. Los escucho, me gusta el medio que tienen y bueno, te cuento, yo soy un manager formador que trabaja desde hace muchísimos años en materia de imagen, de posicionamiento, de consolidación de productos, que si bien la arista más notoria han sido, diríamos, las bombas sexy, las chicas de tapa y lo que tenía que ver con el mundo del espectáculo, hubo como un proceso que fue mutando también a temas sociales importantes, donde me tocó generar mucho debate, visibilizar cuestiones, como por recordarte algunas, cuando en su momento se habló del debate clasista de la cheta de Nordelta, que todo el mundo, digamos, trabajó sobre ese punto. El famoso sobre mate o no mate si de la realmente pileta. Éramos o no discriminadores o racistas, y en realidad estábamos hablando de dos personas casi en una parcela de al lado de dos lotes, ¿no? Y no como históricamente uno pensaba que, o como pasa, por ejemplo, en Italia, que los del norte discriminan a los del sur. Acá estamos hablando de muy pocos metros y dos realidades absolutamente distintas. Y también, bueno, temas sociales como, por ejemplo, cuando los famosos se veían atacados en materia de la invasión de la privacidad o las acciones lesivas contra la imagen. Y bueno, me tocó ser querellante en la causa de los famosos contra Emanuel Ioselli y Camu Hacker, que en su momento logramos condenarlo a 3 años de prisión en suspenso y que este año recientemente fue nuevamente detenido porque se ve que con los 3 años en suspenso no le alcanzó y bueno, estuvo detenido por una nueva extorsión en el caso de la nieta de Susana Jiménez, claro, pero a su vez también porque se encontró, diríamos, lo que era su búsqueda madre, ¿no? Que era el tráfico de fotos, los casting truchos y un montón de cuestiones que hacían a captar, diríamos, a las jovencitas, a las chicas, a través de propuestas que obviamente nunca se iban a dar. Y bueno, y este año me tocaron temas también muy, muy fuertes, como el caso del fallecimiento, hasta hoy todavía no determinado si es suicidio o qué es lo que sucedió con Rocío Gancedo, que si bien es una modelo, una militante política, alguien que está dentro del mundo del espectáculo, refleja muchas cuestiones que pasan debajo de la superficie, porque de hecho ella denuncia en su momento el abuso infantil e intrafamiliar, que es un tema de total vanguardia en este momento. Y bueno, y como lo último reciente, sí, que fui el manager y vocero de Nair Galarza, la chica que está imputada, bueno, en este momento condenada en primera instancia, si bien se están esperando los fundamentos para las apelaciones de revisoras de Casación, Corte Suprema y Corte Interamericana, por el crimen de Gualeguaychú. Claro, sinceramente ahora entiende la gente que está escuchando por qué digo que se puede hablar todo el tiempo de este tipo de cuestiones. Podemos hablar con Jorge durante horas. Vamos paso por paso. No sé, Fer, por dónde querés encararlo. ¿Vamos por Gancedo y después hablamos por Nair? Vamos por Gancedo para preguntarte, Jorge, cómo surge la idea de o sea, cómo surge que la familia te elige a vos, el hermano, la mamá, son una familia que todavía creo que por los posteos que vi están como todavía muy choqueados, sí, por la pérdida de Rocío. No le pudieron dar el cierre, diríamos, el luto final. Y con este comunicado, perdón, que dicen, a las pruebas que tenemos hoy, no creemos como familia que Rocío se haya quitado la vida. Sí, te cuento, lo que pasa que hay dos realidades, ¿no? Una es la verdad, otra la opinión pública, otra la publicada, y siempre se habló de una Rocío con una serie obviamente de inconvenientes desde el punto de vista de sus conductas, pero creían que era
un perfil, te diría, incendiario, simplemente porque era una búsqueda, porque ella quería mostrarse así combativa. Y haciendo un poco la cronología, a principios del año anterior, Rocío decide internarse, los medios empiezan a escribir sobre que había tenido una acción de delirio místico y que inclusive tenía que ver con cuestiones ligadas a la iglesia, y cuando se interna le dice a su hermano Rodolfo, bueno, yo tomé esta decisión, me interné, pero habla con Jorge, que él va a saber qué hacer. ¿A qué se refería? Que al ser ella, su vitalidad laboral tenía que ver con los medios de comunicación, lo que quería es que puntualmente se delinee la verdad. Y la verdad era que ella estaba internada por una depresión severa y que tenía que ver con lo que es el flagelo del abuso infantil, que nos deja claro que 28 años después no se resuelve, ¿no? Una persona que en realidad cuando... A mí me ha pasado, por ejemplo, de salir de un programa de televisión y que un tipo del perfil humano de Fantino me diga, ¿qué pasa con ella? Que realmente tiene tantos recursos, tantas herramientas, capacidad, vocabulario, y de repente se manda una donde realmente se inmola. Y bueno, los psicólogos y los terapeutas saben que eso pasa cuando nosotros tenemos algún reflejo, cuando nos toca el dolor, cuando recordamos, cuando tenemos nostalgia, tristeza. Y bueno, y ella decide hacer en ese momento una catarsis sanadora a nivel mediática, porque justamente si su vitalidad laboral tenía que ver con los medios, con la militancia política, lo que quería era en cierta forma, hoy diríamos, yo entiendo, un legado. Es decir, esto es lo que pasa, hay que denunciarlo y bueno, y si me toca a mí hacerlo, lo hago. Y entonces hubo una terapia que cuando me quise acordar con muy buen criterio, casi sin que me diera cuenta, el director de la Clínica Argos me había incluido, me hacía, diríamos, participar tanto de las internaciones como de las externaciones, porque se ve que, como me pasó en casos anteriores también con algunos perfiles del medio, me ven a mí como una especie de posibilidad de orden, porque la persona que está en esas circunstancias está, obviamente, diríamos, no está en su eje, y lo que ven, eligen a alguien, puede ser vos, puede ser él, puede ser ella, para ordenarse, y en este caso intentar un tratamiento, una internación, un proceso. Y bueno, y lo que sucedió es que ese tiempo fue entre el mes de abril y el mes de junio, decide cambiar la terapia por otros terapeutas y en el descontento empieza a quedar dentro de una sola línea. Entonces, claro, yo que era un poco, digamos, su referente ante la clínica, el hermano, todo el mundo empieza a quedar un poco fuera de ese esquema. Y que hay un vacío en ese proceso de la vida de Rocío entre el mes de julio y el mes de noviembre, que es cuando ella fallece. Yo digo fallece porque, bueno, los medios hablaban de suicidio. Lo que no saben los medios es que ella nunca había tenido intenciones suicidas. Lo que sí hacía era autoflagelarse, es decir, el llamado a atención a través de cortarse o a través de lastimarse, pero nunca el suicidio. Entonces, claro, los medios redondearon un poco la historia y es bueno, se arrojó al vacío, se suicidó Rocío Gancedo, que había tenido tales y cuales problemas, tales y cuales internaciones, y la causa siempre fue sobre averiguación de muerte dudosa. Y la familia entendió que estábamos hablando casi de un cajoneo, sin ningún tipo de respuesta, sin ningún tipo de investigación que arrojara algo positivo, y en varias oportunidades se presentan como querellantes, lo que es desestimado, hasta que un poco también por la presión mediática en el último momento se logró. Y una de las cuestiones que sin ser expertos, sin ser peritos, sin ser abogados, sin ser especialistas o forenses, es que en el toxicológico a Rocío le da un cóctel similar, ustedes recordarán, al inductivo que se ve en la causa de Nisman, donde se sabe que una persona que ha ingerido ese tipo de droga tiene la pérdida de la voluntad. Claro. Entonces, decir que esta persona en estas condiciones pudo haber tomado tal o cual decisión, diríamos, difiere mucho de lo que creíamos en la primera instancia, ¿no? La familia, Jorge, está siguiendo el caso y tiene ahora esta teoría que la da a conocer en el comunicado. ¿Piensa que hay un alien
porque se habló de un novio, se habló de, bueno, Rocío venía con vinculaciones en la política. ¿La familia tiene también una idea de un posible culpable en cuanto a nombre, apellido? O sea, ¿está pensando en alguien o alguien? Mira, la causa por una denuncia externa tiene un solo imputado, que es un especialista, un psicólogo, sí, que como te decía anteriormente, ya en un momento deja la línea directriz del doctor Luis Romero y de la clínica Argos y todo ese proceso que integramos nosotros. Vos fíjate que solamente muy pocas personas saben la importancia de la mirada, ¿no? Ella había perdido su padre, estaba muy preocupada porque también había tenido dificultades de tipo psiquiátrica el padre, tenía el conflicto real con la madre, y en un momento ella llegó a tener 5 miradas, ¿no? La mía, la del hermano, la de la psiquiatra, la de la clínica, la de un ayudante terapéutico, y cuando ella abandona todo eso queda en manos de esta persona, digamos, que es la que quedó imputada en la causa. Y una de las cuestiones por las cuales uno también se corre es porque la revinculación que hace este terapeuta es con la madre, a la que ella siempre habló del vínculo nocivo por el tema del abuso infantil, que ustedes no sé si se acuerdan que hay en las redes están los audios de ella, donde cuenta que, bueno, que por decir así la entregaban a una amiga de la familia, y la revincula con un novio que era un chico adicto. Es decir, que pasó de un circuito de miradas y de contención a un circuito de libre albedrío, por decir así, ¿no? O por lo menos a priori peligroso para hacerlo tan rápido. Sí, tal sí, vez. sí. En un futuro hubiese sido distinto, pero a priori muy rápido. Y dentro de esa investigación, al aparecer, bueno, los medios ya lo publicaron, que aparece que dentro de ese cóctel había, obviamente, muchas pastillas, se habla de la ketamina. Y la ketamina todo el mundo sabe que más allá de ser un anestésico para animales, para caballos, provoca, diríamos, una pérdida de la voluntad. Y se utiliza mucho en las inducciones, diríamos, ¿no? Entonces, lo que pide la familia es, no se anima, no toma una posición de acusar a nadie, pero bueno, 8 meses, alguna novedad tiene que haber. Claro, lo que se está diciendo, Jorge, es que el uso de esa droga se puede dar tranquilamente porque uno pierde un poco el manejo de su cuerpo, de su psiquis y demás, entonces puede como inducir a que parezca un suicidio, pero en realidad fue otra cosa. Has perdido tu voluntad. Claro, el foco creo que es, che, esto no es habitual. No. Fíjense que hay algo que es raro. Sí. A ver, tratemos de ir por ese... De seguir claro, ese una hilo. paciente psiquiátrica. Exacto. Que no tenía el alta, que estaba, diríamos, revinculada con el ambiente que realmente le hacía provocar tristeza, dolor y un montón de cuestiones. Y en ese mediodía hay un llamado telefónico también de tipo intrafamiliar y parece, claro, que le preguntan algo así como, ella le comenta, estoy con pensamientos medios oscuros y qué sé yo, y del otro lado, como hubo siempre como una guerra, esas guerras de madre e hija, le dicen, bueno, hacé lo que tenés que hacer, hacé lo que quieras hacer, el punto no es que vos planteás que eso sí o sí es una inducción, pero eso sumado a todo lo que venía padeciendo, la soledad, la problemática, y si en el cóctel toxicológico te encontrás con ketamina, te encontrás con una gran cantidad de pastillas, porque desde el punto de vista psiquiátrico también te van dando quizás no la intención diferentes. No era suicidarse, pero que en la pérdida de todo ese cóctel y en la mezcla puede más ser que ayudado, diríamos, e inclusive no tener conciencia de lo que haces, ¿no? Nosotros porque puedes tener hasta una alucinación y creer algo que no es. La ketamina como efecto adverso a veces tiene pensamientos alucinógenos. Nosotros siempre hablamos acá de no quiere, no sabe, no puede, pero no quita que una persona pueda o no tener culpabilidad por no saber que está tal vez induciendo un pensamiento. Absolutamente. Lo cual no va a quitar la culpabilidad. Por o no. eso te decía que con respecto a la culpabilidad o no, la familia no pudo acceder, por ejemplo, a las cámaras de los últimos días. Eso es lo que te iba a preguntar. Si alguien te dio a vos un cóctel, saber en los últimos días quién te lo pudo haber brindado, quién te acompañó en esas últimas horas. No pudo recuperar cámaras. ¿El edificio tenía cámaras? Sí, tenía cámaras y no pudieron recuperar todavía los elementos tecnológicos, el iPad y el celular. Claro. Y no se sabe tampoco qué es lo que arrojaron los mismos, ¿no? ¿Con quién se comunicó? Claro. Entonces, la verdad que, a ver, no es que los alivió, porque es todo tan triste,
es muy denso, estamos hablando de una pérdida irreparable y de una persona obviamente que se quería mucho, y sentís eso de cuánto más pudiste haber hecho, no, más allá después podemos hablar del destino, del karma, de un montón de cuestiones, pero realmente se espera que la justicia encuentre por lo menos el cambio de carátula. Si estamos hablando de averiguación de causal de muerte dudosa, en algún momento tenés que definir o para un lado o para el otro. Y no quedarnos en la simpleza de el cuadro cierra en un estado de depresión, claro. Entonces termina todo muy suicidándose. dudoso. No, pero digo, para la mediatización o para el ambiente público, es como que el camino era tal vez, lamentablemente, el esperado para alguien depresivo. Entonces claro. dice, bueno, listo, y lo encuadra. Lo que pasa que también a los medios lo que, digamos, por decir, le fascinó del caso fue la figura terapéutica, la relación de poder entre el paciente y su profesional, y después esos audios que fueron contundentes, ¿no? Cierto Porque morbo, estábamos ¿no? hablando, claro, pero estábamos hablando de si alguien había denunciado problemas de depresión aguda, severa, por abuso infantil o de abuso, que un terapeuta te hable que te va a atar a la cama y te va a realizar sexo trash durante horas, por lo menos no sería el tipo de comunicación que merece nunca una mujer y menos una paciente, ¿no? Psiquiátrica. Al mismo tiempo, Jorge, cabe destacar que Rocío estuvo muy metida en política e inclusive trabajó mucho con José Otavis. Sí. Convengamos, no lo digo yo, es de público conocimiento que José también tenía mucho acceso a sustancias, Sí, a sí, cuestiones. Problemática clarísima con respecto a las adicciones. Sí. Que fue denunciado por Lo ha una dicho, exmujer, por un sí. montón. Sí, sí, sí. La familia sospecha que tiene algo que ver también con ese mundo, o que ese mundo también le dejó ciertas secuelas, o que quizás sabe algo o sabía algo con Rocío. Por eso se aprovechó toda esta movida como para... Sí, a ver, ella intenciones políticas no solamente tenía, sino que trabajaba, Sí. había trabajado, había tenido su propio local ahí en La Matanza, inclusive estuvo te digo, con Massa. cuando fuimos, me pidió el hermano que lo acompañe a recuperar el departamento, que fue obviamente un momento muy difícil después de 3-4 meses, encontrar el lugar, tratar de entender ese minuto final, ¿no? Esos minutos finales. Apareció un proyecto que tenía ella para los pobres y las iglesias, que bueno, había estado muy triste y llorando porque mucho como en todas las industrias, ¿no? Como en todos los rubros, el verso de, bueno, vení, que te voy a acompañar, traeme el proyecto. Y yo, bueno, se lo había llegado creo que a Magario, y bueno, lo que sentía era que había escrito muchas hojas y un proyecto consistente y que no le habían dado importancia. Pero por otro lado, en la política también es muy común la belleza, el erotismo, la famosa, que muchos te planteaban, venía, acompañarme por este lado con una serie de promesas que después obviamente no se cumplen. Bueno, yo tengo ¿no? entendido que pasó mucho ese acercamiento, inclusive que quiso usarla a Sergio Massa. Cuando hablé con ciertas personas que están cerca de su círculo íntimo, me contaron que el ex candidato a presidente tuvo muchas intenciones para con ella, y justamente otro círculo que la resguardaba le dijeron, no, bueno, pará, hasta acá no lo usemos, o sea, convengamos que sí, está bien, estuvo en Gran Hermano, hizo esto, lo otro, sube una historia a Instagram y explota todo, pero hubo mucha gente, inclusive de La Matanza, que la resguardó y que no quiso que siga por ese camino, sino que, bueno, vamos por el lado político, que es realmente lo que te interesa. Por lo menos lo que tengo entendido yo de lo que pude informarme en base a todo esto. Sí, por eso te digo, como en todos los rubros, la política tiene una serie de vericuetos donde se dice que para estar en la política tiene que ser o millonario, o famoso, o tener poder, o por lo menos dos de ellas. Y a las mujeres, a las bellas mujeres, se les plantea que si son famosas y a su vez tienen el poder por la línea de contactos, tendrían dos de esas funciones posibles para acceder a cargos públicos, ¿no? Si nos ponemos a analizar las mujeres que hay en la política, por lo menos que no miren acá la ciudad de La Plata, porque no se salva ni una. Porque si es la mujer, la amante, la hija, el hijo, todos están mezclados por eso, lamentablemente, ¿no? Porque uno quiere salvar. Pero esa es una simbiosis. Acá yo creo que lo que se está usando es de usar una imagen sin tal vez tener demasiado conocimiento del fin.
Claro. En los casos que vos describís acá en La Plata es simbiosis, están porque quieren estar. Bueno, pero acá la usaban a ella y las intenciones de ella de ayudar, justamente como este proyecto que le presentó a Magario y demás, utilizar su imagen, Claro. que suba la fotito, que haga y todo lo demás para ganar un par de votos. Por La eso cantidad de acá los es utilizar. seguidores y también la juventud y bueno. Y las ganas y la energía que tenía Rocío, porque sinceramente yo me acuerdo que vos me contaste, Fer, de esta triste noticia, y nos quedamos un rato largo en la oficina, en la redacción, hablando de por qué y tratando de analizar un poco, porque era todo muy confuso, y hablábamos del empuje, de las ganas, de la energía que tenía, que es hasta contradictorio con todo lo que terminó sucediendo. Una persona que tiene esa energía y esa vitalidad, nunca me hubiese imaginado que Sí, tenía que se tire muchos por un recursos, balcón. muchas herramientas, sabía llegar y bueno, cuando llegaba el momento de la nostalgia, de la tristeza, hacía como viraba el timón y se parecía incendiaria, inclusive inmolándose. Claro. Pero bueno, siempre, por lo menos lo que tuvimos cerca, siempre tuvo el corazón lastimado. Claro. Entonces por momentos planteaba ese tipo de cuestiones, ¿no? Mira, yo ya no espero nada de y trato de dar o hacer por. Pero cuando venís del espectro del erotismo, la belleza, la tapa Playboy y el Gran Hermano, es muy difícil hacer esa línea de mutación, ¿no? Jorge, más que nada por el tema de cómo sigue esta historia y se van a poder acceder a las cámaras, o sea, porque convengamos que si está todo tan frenado, no quedan muchas esperanzas de encontrar una verdadera resolución a se suicidó o la suicidaron. Bueno, al presentarte como querellante, en este caso se presenta Rodolfo Magallán Gancedo, su hermano, con el patrocinio del doctor Francisco Pesamasola, ya vos podés empezar a empujar, a pedir, a hacer acciones. El punto fue que acá hubo una sensación de que hubo un cierto cajoneo, porque en 8 meses no pasó nada, y lo que más le llamó la atención a ellos fue que cuando lo citaron a declarar, el imputado, supuestamente por una facultad que existe, estaba detrás de ellos, que para mí es una novedad, pero mínimamente es como un amedrentamiento del testigo, porque te das cuenta un poco en las declaraciones que si te repreguntan, che, ¿y es el psicólogo o es el amigo? Y un montón de cosas, y vos tenés atrás al letrado, no puede participar, pero yo nunca viví una circunstancia así. Se ve que en los nuevos códigos eso se permite, pero hasta donde sabían todavía no había sido citado a indagatoria. Entonces la pregunta es imputado, no indagado, tiene ciertas facultades, no se moviliza, y bueno, y una de las cosas que más los preocupó, o por lo menos que más los indignó, es que los pedidos del imputado eran más de preocupación para que ustedes no pasaran los audios y las conversaciones privadas, que llegar a la verdad de qué pasó con Rocío, ¿no? Claro. Y el denunciante es un ayudante que ofició como ayudante terapéutico, es un psicólogo social, Guillermo Duarte, que es el que por las conversaciones, cuando salía a hacer actividades, caminatas, actividades lúdicas, escuchó algunos padecimientos de Rocío y es él quien hace la denuncia, diríamos, a los pocos días de su deceso, ¿no? Yo, por último, para hablar de estas novedades, quería preguntarte por las fotos. El otro día miraba en el informe, no sé si fue el único portal que lo sacó, una foto donde se ve perfecto, todo ordenadito, como que vos no pensás que esa persona después tome una decisión. O sea, el escritorio de Rocío hablaba de mucho orden, cosa que llama la atención, y también esta cuestión de lo místico, de la religión, como también bajándole un poco hablando a veces una connotación negativa a la religión, de que en vez de recuperarte te entierra, ¿no? Un delirio, sí, donde ella se pasó de rosca, pareciera, con la religión, y por eso, bueno, no estaba bien, estaba con algunas cosas de Dios, pensando en Claro, la ella, cuestión de Dios. ella pasó por varias iglesias, viste que son todas distintivas. Sí. Una, la de un pastor, creo que se llama Crudo, que está ahí en Floresta, y después también por la de Estamateas. Yo creo que una de las peores vejaciones que recibió Rocío es que cuando le preguntaron a Estamateas por ella, dijo, la vi 2 veces, no la conocía,
y a los 2 días los medios mostraron que ella estaba con el diploma de haber sido bautizada en esa iglesia, ¿no? Claro. Entonces yo lo que creo es que Rocío era un caso interesante para acompañarla, para tomarlo, pero a la hora de las circunstancias difíciles es como que la desconocían. Claro. Tenés el terapeuta que dice que era su amigo, el líder de la iglesia que dice... Les costaba hacerse cargo. Absolutamente. Y bueno, y fíjate vos que eso que comentás, aparte de la pulcritud y diríamos de lo bien ordenado que estaba su departamento, ella, por ejemplo, cuando sale de la internación en la primera vez, me pide a mí hacer una foto, ¿no? Que te voy a ser sincero, por un proceso de imagen, la gente veía una pared blanca y ella es como que se está apoyando acá en mi hombro y me dice, no, yo quiero que la gente sepa que no estoy sola. Y hacía preguntas como, si yo me hubiera muerto, ¿vos me irías a ver, irías a visitar mi tumba? Muchas preguntas de... Claro. Ella buscaba el afecto y el cariño. Y fíjate vos que esa frase que decís es muy sólida de la palabra, porque está hecha casi como si fuese artísticamente, que creo que lo hizo en una de sus internaciones, y está como como si fuese una pancarta, y dice, yo sí te quiero. ¿Y quién firma? Jesús. Sí, lo tenía en O sea, la fíjate heladera. vos, yo sí te quiero, como diciendo, los demás, o sea, vos no estás logrando eso. Y bueno, y a los que puedan en algún momento, a las organizaciones sociales, inclusive, que se ocupan del tema del abuso, vuelvan a escuchar ese audio de una conversación que tiene conmigo y que por común acuerdo, por decisión de ella y de la clínica Argos, se definió como una catarsis sanadora. ¿Cuál es la explicación que ella hace de el abuso, lo que significó, y ese final donde en realidad lo que dice es que lo que le pedía a la persona que ella más necesitaba que la quisiera, que era el conflicto que tenía con su madre, era: liberame, decime que nunca me quisiste y así me dejás ser libre, como diciendo, no puedo ser libre hasta saber realmente si cuento con tu afecto. Todos saben lo que es obviamente la línea matriz y la línea paternal para nosotros. Así que es un tema que ese audio que está en las redes, que dice el durísimo audio de Rocío Bancedo, puede ayudar inclusive hasta para los conferencistas, pues está hablando una chica de 28 o 29 años diciendo 20 años después, esto no, o sea, la secuela que deja el abuso, la vejación y bueno, y un montón de cuestiones más, ¿no? Bien, para ir cerrando, no queremos dejarte ir sin antes preguntarte. Lo tacleamos antes. El tema de Nair Galarza, que también es algo muy resonante, también ha sido vocero hasta hace unos meses de la familia y queremos, bueno, que nos des un... Bueno, te cuento, panorama. para mí fue una experiencia profesional increíble, lo sigue siendo, porque fui el vocero de Nair. Pensá que a mí en forma personal me llamaron 100 productores, los editores de los diarios más importantes, tanto a nivel nacional como internacional, y en forma directa los conductores, ¿no? Los que querían su nota, los Doman, los Dugan, los Laje, los noticieros fuertes, ¿no? De las señales más importantes, y me di cuenta que, aparte de estar inmerso en uno de los casos más emblemáticos que tiene que ver con la criminalidad joven, porque yo cuando tomo el caso quiero llegar a la verdad, porque una cosa es la justicia y una cosa es la verdad. Creer que es lo mismo, por lo menos para mí es un grave error. Y me doy cuenta que eso, que una chica, donde en principio 44 millones de personas la acusaban sin querer saber qué es lo que pasó, porque la diferencia entre los medios nacionales e internacionales, te cuento qué me pasó. Di una nota para Univisión en Miami, para El País de España, y ellos era como que pensaban lo mismo que yo. Quiero saber qué pasó socialmente en esa comunidad, en esa familia, para que dos pibes de 19 y 20 años se constituyan en los protagonistas del caso más emblemático de criminalidad joven. Y acá, en realidad, te voy a ser sincero, yo lo que veía que lo que garpaba era todo lo que era la agresión. De hecho, cuando yo hablo, pues los conozco hace muchos años, con los especialistas en policiales, me dicen, Jorge, vos sabés cómo es esto. Nosotros siempre nos ponemos del lado, sí o sí, de la víctima, fatal, en este caso la pérdida irreparable, y después vamos viendo. Bueno, yo llegué a Gualeguaychú y me encontré con la precondena, con obviamente con el linchamiento público, y sabía que en primera instancia
no iba a haber otra resolución que esta. Lo que pasa es que la gente cree que esto ya terminó. Acá tenés una primera instancia donde un tribunal definió que hay una cadena perpetua, para muchos excesiva. Estamos hablando de una piba de 19 años, primaria, que colaboró, que se presentó, que resolvió el caso, que les entregó el arma y que, diríamos, colaboró en todas las líneas, y tiene más condena que Videla. Tal cual. Y tiene más condena que Barreda, que todavía no estaba la violencia de género ni el femicidio, pero tuvo un cuadro de homicidio. Entonces, para mí desde lo personal eso, que todos los periodistas y todos los escritores, investigadores quisieran hablar con Nair y que Nair me diera la oportunidad a mí de estar en esa celda y tratar de iluminar para ustedes, para mí, para mi grupo primario y para lo social y los medios, todo ese proceso marginal, para mí es una experiencia increíble. ¿Qué me encontré? Con una piba que no tenía absolutamente nada que ver con lo que los medios planteaban. Planteaban un monstruo que se preparó 19 años para agarrar un arma y salir a matar. Y yo vi una piba de 19 años que estudiaba, que tenía sus amigas, que era brillante desde el punto de vista intelectual, segundo año de la carrera de abogacía, pero cuando a mí me pregunta una periodista ¿qué viste? Yo dije, una nena. Y me dice, no, pero no es una nena. Y le digo, ¿pero vos me preguntás a mí lo que yo vi o lo que vos querés? Y después, ¿por qué me di cuenta que vi una nena? Porque en la pericia psicológica, la que encuadra en todo el proceso del vínculo violento de estos dos chicos, la violencia de género y todo lo que padeció, habla de una capacidad intelectual de 19 años, pero una emotiva de 9-10, como que quedó detenida. Inclusive se habla de abuso, se habla de una posible violación en esa edad. Es decir, es una persona que quedó paralizada sin capacidad de respuesta. Entonces, era lo mismo que esté en la cárcel que esté afuera. Y yo lo que le planteaba a los padres es, esto es impresionante, cuando uno se va, lo normal es que la persona se te agarre de la pierna y te diga, sacame de acá, y nunca les tiraba el cargo a nadie. Saludaba con besos, todo como que estaba tranquila dentro de ese aislamiento. Entonces, yo sigo teniendo la misma convicción desde el primer día. Sé lo que hay en el expediente, sabía que la justicia patriarcal, machista y misógina de Entre Ríos no iba a modificar nada porque el linchamiento estaba. Vos hablás con el Gaucho Hernández, hablás con Domenech y te decían, si de acá no nos vamos con la perpetua, quemamos la comisaría con la piba adentro, le quemamos la casa a los Galarza. O sea, realmente nunca eso se modificó. Ahora, mi función como manager fue traer el caso a Buenos Aires, visibilizarlo a los niveles internacionales. ¿Por qué? Porque ahora vienen las revisoras, que son Casación, Corte Suprema, e inclusive, no te olvides que Argentina tiene firmado los convenios de violencia de género y protección de la mujer. Todos esos se incumplieron. Nair nunca, aún con la confesión, con eso no basta. Siempre fue tratada como culpable y no, como dice nuestra Constitución, como inocente hasta tanto se demuestre lo contrario. Tuvimos un fiscal que iba a los medios y hasta instalaba el perfil demoníaco. Por eso llegó a un letrado de Colombia a hacer una denuncia en organismos internacionales porque decía que el fiscal no podía ir a decir... Hay una charla de fiscal que es increíble, dice... fíjate vos que no se los puedo mostrar porque está prohibido. Pero en la indagatoria ella, cuando termina, me hace una risa. Y le dice, Mauro, ¿y usted qué piensa que fue? No como que estaba triste por lo que había hecho, sino como que le cayó la ficha. Vos fíjate qué te está diciendo, que está prohibido. Que son garantías que tiene una mujer, la protección de la mujer y cualquier, diríamos, detenido. Y él está instalando de que el monstruo que está ahí adentro no es una piba de 19 años, sino que es alguien que debe ser... sometido al escarnio, al linchamiento y a todo lo demás. Entonces te digo, esto para muchos creen que esto ya está. Hay 500 fojas con 6.200 documentos que demuestran el hostigamiento, el maltrato y la violencia de género contra Nair, que por algún motivo el fiscal no la quiso estudiar, yo creo que porque es burro, pero aparte los jueces tampoco. Ese tribunal, que por eso mucha gente ahora sabe que darle una cadena perpetua a una piba primaria que colaboró y todo, es como que le quisieron decir a la sociedad, yo no creo que sea como dicen las feministas, que no nos quieren escarmentar, pero hay una cosa toda entremezclada, ¿entendés? Hay una cuestión donde fue muy contundente y ya te digo, si no encuadraste esto en violencia de género, sabemos que es una ley muy joven,
Aquí hay un antes y un después. Y yo creo que esto se va a modificar en el tiempo. Bueno, nosotros lo charlamos acá, y acabas de decir un montón de cosas para todos lados, digo, pero culpable es. Nadie va a discutir la culpabilidad o no. Ahora, sí están los atenuantes donde la justicia hizo o no quiso en realidad hacer el foco. Tendrías 3. 1, el vínculo. Vos pensás que los testigos que fueron a declarar, todos salían con Air. Claro. Vos pensás que ellos fueron novios hace tiempo y cuando vas a las fojas encontrás que, por ejemplo, el 28 de junio, mirá lo que te voy a decir, 28 de junio de 2015, él la conquista y el 30, 2 días después, ella ya la tiene bloqueada, lo tiene bloqueado. Y después vienen, desbloqueame, 700 llamados, 87 llamados en menos de una hora. Entonces, por eso, los doctores de Argaño y Tolaza en un momento le dicen a los señores jueces, ¿ustedes creen que esos 87 llamados eran para invitarla a tomar mate? Cuando le dice desbloqueame, zorra, te vas a ir a comer a todo el puto mundo y todas las barbaridades que le dijo. Señores, si eso no es la violencia de género, ¿dónde la vamos a encontrar? Esa es la primera, con respecto al vínculo. Sí, sí, sí. Porque vos pensás que el vínculo tiene que ser sostenido, con mucha prueba, y estamos hablando de que los dos tenían un montón de cuestiones paralelas, y la relación de muchos años de ir y venir. Y después, el atenuante de la violencia de género, se llaman circunstancias extraordinarias de atenuación, que le pasaron, por ejemplo, en el caso de la mujer que mató al gobernador, sí, allá en Chubut, que bueno, se dejó claro que había un vínculo violento. Suponiendo que no quieran tomar la violencia de género, el vínculo violento estaba, el vínculo tóxico estaba. Entonces solamente los peritos especialistas pueden entender cómo es para la construcción de la psiquis de una piba, que no te olvides algo que también toman en el exterior muy en cuenta, que recién hacía un año había cumplido la mayoría de edad. Vos sabés que ahí... O sea, fue menor durante los últimos 3 años de ese vínculo violento. Ahí vos tocás un punto que para mí es clave, en el que yo no me canso de repetirlo cuando estoy dando clases, que es el concepto de nena. El concepto de nena es muy importante. Acá los argentinos nos cuesta muchísimo entender, sí, que tal vez una persona con 20 años de edad todavía no tiene la madurez mental suficiente como para ser plenamente consciente de todos los actos que acontecen en el presente y que pueden pasar en el futuro por las causas que está ejerciendo en el presente. Ese punto es clave. Y aparte, si las pericias hablan de que emocionalmente quedó detenida a los 9 años, es ahí donde no estaba la capacidad de respuesta. Los chicos que declaran, que son 6, dicen, si a Nair le gustabas, tenías sexo con ella. Si solamente nos encontrábamos para tener sexo, es decir, no tenía la capacidad de decir no, porque ante el temor al abuso o a la acción violenta, prefería decir sí. Pero ¿acaso aslayamos esos datos? Los dejamos pasar. Estoy leyendo las redes sociales y eso me da también pie a decirte esto. No entiendo qué nos pasa, que nosotros creemos que no, tenía 19 años, ¿cómo no va a ser consciente de lo que estaba haciendo? Y borramos todo lo demás. Y vuelvo a insistir, nadie está debatiendo la culpabilidad o no. Seguro. Fue autoconfesa. Entonces, ahora veamos los atenuantes, no para disminuir en 1 año, 2 años, sino como para tratar realmente de colaborar. Y como vos decís, si hubo un evento traumático que la congeló mentalmente a los 9 años, bueno, muchachos, trabajemos sobre eso, porque en 25 años va a salir a la sociedad una chica de 40 y pico de años, una mujer de 40 y pico de años, y de 53, de 53, porque dio 35, claro. Sí. Claro. ¿Y con qué mente? ¿Qué no, por hicimos eso, para ayudarla? Nadie quiere llegar a la verdad. Nadie vio nada. Tenemos 2 pibes, hijos de 2 padres, los 2 con muchas dificultades, muy narcisistas, uno podríamos decir, de clase media y de una fuerza policial, que por momentos cree que es, MacArthur. No colaboró mucho, ¿no? Que cree que tiene como un ejército debajo y tiene a su mujer, obviamente con cierto nivel de sumisión, que nunca entendió nada, que decía, no denunciemos porque la nena no me lo deja, o sea, la madre que se convertía en hija de su hija,
tiene un hermanito con capacidades especiales, diferentes. Pensá que a cualquiera de ellas dos seguramente a los 2 años le pusieron una Barbie, alguna muñequita, y a Nair le pusieron el hermanito con capacidades diferentes, que solamente los que hemos estado en temas cercanos a rehabilitación, a cuestiones psicofísicas y todo, sabemos lo que es esa cuestión. Imagínate, cuesta a los mayores cuando tienen un hijo con capacidades diferentes esa dificultad de no tener la respuesta, de no tener la mejor. Imagínate cuando vos te criaste con el hermanito en esas situaciones. Y a Nair, una chica con 19 años, pero con una capacidad emotiva de 9. Y después tenés del otro lado también. El otro día llevan al programa de Mirta Legrand al padre de la víctima fatal, que está diciendo cuestiones absolutamente incomprobables de todo tipo. Porque él, por ejemplo, no sabe que el primer abogado de Nair Rebocio era su abogado con los problemas que había cuando no pasaba la cuota alimentaria para sus hijos. ¿Entendés? O sea, vemos un montón de cuestiones que eran difíciles de hablar en ese momento y que obviamente van a ir surgiendo, donde no solamente no te encargabas de tus hijos, sino que vos, ante una señora como Mirta Legrand, decís, no, nosotros teníamos un acuerdo con mi hijo. Ni yo le preguntaba a él ni él a mí. Eso es una gran mentira, ¿eh? Nunca supiste qué le pasaba a tu hijo, lo veías una vez por año para festejar el cumpleaños como macho, tomando un buen whisky y fumando un cigarrillo. Y la verdad, ni siquiera pudiste decir en la declaración que se trataba de la novia de tu hijo, por 2 cuestiones. No sabía. Una, porque no sabía, ni la madre tampoco. Y la otra, porque es tan narcisista que, como en las declaraciones queda claro que Nair, como no tenía capacidad de respuesta, era la chica del pueblo, a él le daba cierta vergüenza que su hijo, el re piola, estuviese obsesionado con Nair, la chica que no le vi nada. De hecho, en un programa de TN dice él, ni siquiera es linda, ni siquiera, o sea, el nivel de la falta de recursos que tienen las 2 familias hacen lo que somos todos nosotros. Nosotros somos lo que quedó de lo que hicieron con nosotros. Claro. Y pensá que en una nota de TN él también dice una cosa que a mí me pareció que me lo marca. Dice, y un día me dijo, papá, vas a ver, yo voy a ser más famoso que Messi. Y fíjate vos, ¿no? Me llaman de todos lados para preguntarme por él, de España, de Alemania. Y te hablaba de el general MacArthur, de cartón, y un jugador de fútbol frustrado, que nunca le encontró la vuelta a nada. Entonces, cada uno, está bien, viste, como dice Celeste Carballo, es la vida que me alcanza, pero cada uno en la suya y 2 pibes viviendo un vacío absoluto. Entonces, cuando vos hablas con un perito psiquiátrico, te lo bajan un poquito el tema. Dice, no, acá teníamos 2 chicos con capacidades, digamos, muy básicas, y hubo un arma en el medio. Claro. Y ahí te definen un poco lo que ocurrió. Y no lo que la mayoría en la precondena plantea. No, esta piba se preparó todos los años para cometerse así y para quedarse recluida tantos años en una cárcel. Eso que acabas de describir es la falencia más grande que tenemos nosotros, el simplismo de los hechos observados por la edad nada más. Seguro. Como hay algunas leyes de nosotros que dicen que a los 18 nosotros ya podríamos decidir por un montón de situaciones, bueno, es mayor, sabe lo que hace. Y no es así. La mayoría de las veces no es así. Por eso te digo, yo solamente le tengo pena a ellos 2. Claro. A la víctima fatal, porque vivió perdido y no encontrándole la vuelta. Y a ver, no necesito yo ponerme a seguir su Twitter, lo hace cualquier periodista y ve un tipo que dice que es solo que me siento, qué rabia que tengo, tenía una rabia, un enojo, y su padre dice, él era así, él algo le daba impotencia y se ponía a llorar. Flaco, si a los 20 años tu hijo llora porque algo le agarra impotencia o porque perdió en la Play, o te cuenta que una chica de 1,55 m, de 38 kilos, lo fajó y a vos no te parece raro, hay una pérdida del registro de la realidad total de ese chico. Y después, del lado de los padres de Nair, lo mismo. Si la masajista le dice a la madre, mira vos, está en carne viva, tiene esto todo, y la mire y le dice, no me lo permite, me dijo que no lo haga. Vos fíjate que todo el mundo se salvó, salvaron a todos. O sea, la realidad es esta. Vos, yo, eso, todos estamos caminando con nuestros problemas, rengo, pero caminamos.
los únicos dos que no caminan son el que ya no está y la que está mancando el resto de su vida en una cárcel. Y somos responsables todos, el Estado que no ve nada, los familiares, los amigos, y después, muchachos, la vergüenza de decir que no denunció. El otro día vimos un programa de Novarecio donde Mirta Tundis, una señora con herramientas, diputada, y Canfer, una periodista con calle, con conocimiento, dijeron que nunca se animaron a denunciar. Claro. Porque cuando llegaban a la casa se comían una piña que las volcaba contra los espejos. Entonces, en el interior, muchachos, hay muchas Nair. Piensen que no se denuncia el incesto. El incesto, donde conviven el abuelo que abusó de la nieta con su hija, madre de la niña, y todos conviven porque hay que callarse. Porque no podemos contar que nosotros somos esta realidad absoluta. Entonces, no se denuncia el incesto en las provincias y conviven todos. Y me vas a decir que como no denunciaste que te fajaban o que no tuviste la capacidad de hablar, no te olvides que Nair viene de una familia arreglada. Cuando vos tenés un policía, venís reglado. Y no te olvides que en la familia la ley es el papá. Pero acá es distinto, la ley viene de afuera, viene de la policía. Entonces, ¿cómo hace para trabajar esa cabeza? Entonces, ¿cómo haces para tener un fiscal que va a la tele y dice, no, porque ella se reía, flaco, si ni vos sos perito psicológico ni psiquiátrico? Y la pregunta es, ¿qué nos pasa para creer, primero, que justicia y verdad es lo mismo, y qué nos pasa para creer que los demás son más que nosotros? Son mortales. Un fiscal, un juez, también puede ser burro, puede tener intereses. Este fiscal, desde el primer día, en la primera nota, dijo, este es el caso, es la contrapartida del femicidio. Él quería instalar eso es lo que te iba a preguntar. El machicidio, el hombricidio, el falocidio, y puedo decir algunas cosas más vulgares. Igualarlos y cuando no era... Igualarlos. Y ese tipo ya tiene ahora el juzgado de garantías de Federación. Y la gilada compró. Claro. Y los jueces de garantía que no garantizan, no te olvides que en un momento cuando se pide la libertad de Nair, y se deja claro que ya no hay riesgo procesal, porque colaboró, porque los testigos ya declararon, una jueza de garantías, María Angélica Pivas, todavía ella no estaba ni condenada. Y miren lo que dijo, para que entiendan, y ustedes no son jueces, no son abogados, o no son fiscales. Así como pudo haber matado a alguien cercano, si la dejamos libre, puede salir a matar a los testigos. Fíjate vos, no es asesina todavía y ya instalamos la asesina serial. Claro. Esto lo escuchan en el mundo y somos una vergüenza. ¿Cuál? Y es más, creen que lo hacemos a propósito, porque lo único que nos interesa es la ficción que vendemos en los programas de televisión, de radio, en los portales y en el mundo del espectáculo. Y lo cual es peor porque lo hacen por no conocimiento o por burros, como vos dijiste. O algunas veces también por intereses. Claro. Porque te explico, nunca vi un caso donde la ministra de Seguridad, antes de todo esto, dijo, y acá tenemos un caso difícil, podría haber una cadena perpetua. Ya, hablándola, ministro de Seguridad. Y no te olvides el karma de Nair también. ¿Quién era el abogado de la querella? Rubén Virué, ex secretario de Justicia de Entre Ríos. Ahí es necesario hablar de un tráfico de influencia. No, che, escúchame, tomá la boda, me la mí, te doy dos, dame 4 figuritas, listo, cadena perpetua, porque ellos se tenían que sacar ese problema de encima. Se lo sacaron, total, no van a ser sancionados. Sí, yo creo que después vi muchos casos donde un procurador nacional se lleva cargado a un fiscal. Porque acordate de los campos de algodón, las chicas en México, que le hacen un tremendo juicio que pierde el Estado por no haber comprendido las generales o incumplir con las convenciones interamericanas de violencia de género y la protección de la mujer. Y acá fíjate que como hace 100 años, el Estado chacarero primero la mete presa, la condena de la precondena, y después vemos qué pasa. Lo normal es que vos la agarres, le pongas una buena contención de tipo psicológica y psiquiátrica para ver qué pasa, y hasta le des la domiciliaria. Pero no la podía mandar a domiciliaria porque el linchamiento público y social era muy fuerte. Cortito, ¿sabés dónde se vieron muchas quejas de ese estilo también? En que nunca le quisieron tapar la cara ni se preocuparon en protegerla. Está bien, ello fue autoconfeso, pero cualquier violador reincidente tiene la cara tapada. Sí, es cierto. Por eso te digo que algunos pensaban que dentro de mi esquema estratégico fue lograr ese efecto, pero no. Cuando yo tomo el caso que fue el 6 de enero,
ya a ella la habían mostrado absolutamente en todos lados. Y lo que habían tomado eran las fotos de su Instagram, las fotos de su Facebook, ya estaba totalmente masificado. Yo después lo que traté es de generar un equilibrio entre el monstruo instalado y decir, che, fíjate, este Snapchat de 2 días antes del juicio, donde está con los libros de derecho civil, jugando con su amiga, jugando con su hermanito y con su perro, es la misma piba que vos tenés en tu casa con 17, 18, 19 años, que hoy toda una nación está precondenando porque no le interesa saber qué pasó para que 2 pibes de esta edad, 19, 20 años, se transformen en lo que se transforman, los protagonistas del caso más emblemático de criminalidad joven. Solamente nos interesaba la condena y no saber qué pasó. Y reitero, 500 fojas, 6.200 documentos que hablan de la violencia de género, del hostigamiento y del maltrato. Cualquier organización internacional lo va a ver y yo creo que los fallos se van a terminar revocando y modificando, te diría casi con resultados sorprendentes. Jorge, ¿qué culpa tuvo Nahir de justamente que suceda todo esto en un momento de la sociedad en donde la mujer está en su máxima expresión, donde el feminismo está en su punto más alto? Fue víctima de que el feminismo esté en ese momento, en este momento tan álgido, ¿no? tan candente, tan fuerte, porque convengamos que si hubiese pasado, no sé, quizás el año pasado, no hubiese sido de la misma manera. O sea, yo me pongo a analizar qué tan malos o qué tan... Sí, es muy interesante. ¿Cómo fue el tratamiento en base a Nahir y en base al femicidio? Te lo voy a definir en 2 conceptos. Primero, la mayoría de las chicas con las que me toca hablar dicen, Nahir es la ni una menos que no fue. Es decir, si esto seguía este proceso, reitero, había un arma entre 2 personas, podía ser cualquiera de los 2, porque el tema de la violencia de género está. Era una relación patológica. Ni hablar, de vínculo con 2 pibes con muchas dificultades porque sabemos de dónde viene la catarata. Y después te voy a contar con respecto a esto, que muchos creen que el tema del feminismo es marketing, que el tema del feminismo son acciones, operaciones, que yo viví una experiencia muy, muy particular. Yo me presento en el instituto, primero me presento en la CONSAVIC, que es, digamos, lo que tiene que ver con violencia de género y protección de la mujer, que sería un organismo. Cuando llego, me dice, mira, te vamos a decir la verdad, la CONSAVIC no funciona. Yo me sorprendí, dije, bueno, alguien está cobrando el sueldo, alguien le están pagando, bueno. Me dice, solamente estamos haciendo violencia obstétrica. Me sorprendí, bueno, y entonces, pero anda al Instituto Nacional de la Mujer, que queda acá al lado, qué sé yo. Cuando llego me atiende digamos, tiene como una directora y una subdirectora, Silvia Lomni, me atiende con un amor, me dice, estamos siguiendo el caso de Nahir, no podemos creer lo que están haciendo con ella, por esto, por esto, por esto. Y me reúno con ella, me reúno con una abogada y me dicen, bueno, pero hace el ingreso de este material, nosotros ya habíamos presentado también en Amnistía Internacional, para que te hagan el ingreso de mesa de entradas en la otra que queda sobre Paseo Colón en la otra oficina. Te cuento, yo pongo un tuit y digo, pongo una foto que había estado ahí y digo, como diciendo, una buena reunión con el Instituto Nacional de la Mujer, y es más, le llevo una carta de Nahir. Fíjate vos que todos los periodistas querían hablar con Nahir, pero Nahir pidió hablar con la directora del instituto. Y en mi tuit pongo, como una reunión importante, qué sé yo, y es más, me dijeron, lo venimos siguiendo el caso, vamos a intervenir en el caso. En el caso, hablo yo. Un ministro de seguridad, por lo que me cuentan, levanta el teléfono y dice, ¿cómo que ustedes van a intervenir a la justicia? No decía, la palabra intervención tiene tiene una connotación particular, ¿no? Pero una cosa es que vos digas, en la causa número tal, caratulada, tal, contra el fiscal, tal. Bueno, y dicen que el ministro de Justicia levanta el teléfono, llama al Instituto Nacional de la Mujer y le dice, salí a desmentir. Me llaman de comunicación, todo, y sale la directora, Fabiana Atune, a pegarme diciendo que era una maniobra mediática y que ellos no habían tomado ningún... Claro, ¿cómo van a tomar una decisión si hacía media hora que había estado ahí? Bueno, puntualmente, no vieron el expediente,
no vieron toda la carga de la prueba que había de valor con respecto a la violencia de género y nunca tomaron intervención. Y lo que les sorprendía a los periodistas era, loco, si Nair me llama, el caso, y es una mujer, y me pide hablar para contarme lo que pasa, y yo soy una mujer, una madre, la directora de una institución, lo mínimo que hago es ir a verla. Eso no quiere decir que esté tomando partido. Bueno, eso nunca ocurrió. Entonces, es cierto lo que decís. El caso Nair, como lo llaman, que algunos se enojan, dicen, no, ¿por qué el caso Nair si debería ser el nombre de la víctima? Tuvo que ver un poco, cuando uno lo visibiliza, a instalarlo. Te imaginas que si a vos te llegan 38 gacetillas mías y todo el tiempo dice caso Nair, en un momento vas a terminar diciendo caso Nair. Llegó en un momento muy puntual de todo este empoderamiento de las mujeres. De todas maneras, las vi a todas diciendo, ¿qué hacemos? Si queremos saber qué pasa, nos complicamos. El ministro asustado, la presidenta asustada, digamos, de la organización. Es como que nadie se metió. Entonces, cuando yo te hablo de mi experiencia profesional, yo escucho que dicen, ante todo, primero hay que creerle a la mujer, y después vemos. ¿Y sabés qué siento? Que fui el único que le creí. Claro. Y por lo que estás contando. Pero al mismo tiempo hubo organizaciones, inclusive marchas a favor de Nair, de un club de fans y demás, diciendo nosotros le creemos, nosotros defendemos eso. Sabemos de qué se trata, nosotros te creemos. Y dicen eso de la ni una menos que no fue. Claro, y critican mucho eso y al mismo tiempo dicen, bueno, como la suele llamar la gran mayoría, estas feminazis van y defienden a Nair, pero si él la hubiese matado a ella, la historia sería otra y todo lo demás. Entonces, es un tema comunicacional, ¿viste? Porque ellas cuando dicen muerte al macho, en realidad están diciendo muerte a la construcción del macho. Todos venimos de una sociedad machista, los hombres no lloran, no, esta mujer no te puede tratar así, mandarla a lavar los platos y todo eso. Es la construcción del macho, no dicen muerte al hombre o muerte al varón. No están haciendo apología, pero bueno, hay algunos periodistas que se quieren mostrar así, provocadores, que dicen, mírenlas, proponen matar. Y el macho es una palabra como muy... Yo me consideré siempre un hombre, no me consideré un macho. O un guapo, o esos tipos, digamos que... Bueno, pero inclusive Nair también se pronunció en contra del feminismo, lo había puesto en su Twitter y demás, entonces termina siendo hasta bastante contradictoria toda la situación. Yo nunca, pudiéndolo haber hecho, yo nunca convoqué desde el día 2 de enero a ninguna organización. Me llamaban y me escribieron todo, ¿viste? El comité hembrista, el machismo por los hombres abandona todo. Y podría haber sido una estrategia que todos se maten contra todos. Y bueno, y recién ahora, ¿cuándo reaccionaron? Cuando vieron la declaración de Nair. Porque si les habían dicho que es un monstruo y veían una piba que estaba así, se retorcía las manos, había especialistas en comunicación gestual que dice que condice lo que ella cuenta con lo que le está pasando, y aparte... Tampoco era que era ficción, porque no es que vos podías ver las lágrimas o tenías una cámara ahí y estabas viendo... Y recién ahí es donde pusieron, porque sabemos te creemos. ¿Y quién les está hablando? ¿Qué le están hablando? Las que no pudieron denunciar. Claro. Pero decir que una piba de un pueblo del litoral, hija de un policía, tendría que haber denunciado y la culpamos porque no denunció. En vez de querer saber qué es lo que le pasó, qué es lo que ocurrió alrededor de ella, porque en un momento se dijo que nosotros hablábamos mal de la víctima. Políticamente, cuando hay una víctima, no se habla. Eso no quiere decir que la muerte te abuene. Pero los únicos que hablaron de la víctima fueron sus propios testigos. Claro. Hay 3 testigos, Ecker, Cabrera y Latner, que los 3, como son pibes de 19 años, que en las redes son todos guapos, pero tenían que tener frente a un fiscal, dijeron que él tenía problemas con comas alcohólicos, nombran la cocaína y nombran la marihuana. Claro. No fue la defensa, ellos mismos. Y date cuenta que los 3 jueces ven que los propios testigos cuentan que el pibe tenía problemas. ¿Y pero por qué la condenaron a perpetua, Jorge? Porque convengamos que con todo lo que decís... no le dieron porque no le dieron lugar a la violencia de género y no le dieron lugar a que no había un vínculo de novios. Vos pensás que quisieron poner un video... ¿Viste el video sexual? Sí. Lo piden poner para demostrar el vínculo. Y el video era de 2016. La pregunta que yo te hago, si vos tuviste una relación con él en 2016 y estás en el segundo semestre de 2018, ¿vos tenés un vínculo de noviazgo?
O sea, ¿vos tenés un vínculo? Sí, ellos te ven que te viene a buscar a la puerta. Le preguntaban a los testigos, ¿y usted lo vio a los mismos amigos? ¿Usted lo vio con él? No. ¿Alguna vez lo vieron tomar mate? No. Ellos se encontraban, era uno más. Lo que pasa es que el pibe tenía una cosa distinta, tenía un hostigamiento de cuando no consigo, te vengo a buscar. Y eso es la violencia de género. Claro. La violencia de género es, sos mía, es mi posesión y nadie te va a tratar mejor que yo. Pero los que pudieron ver ese video, que era después se viralizó y lo que fuera, la verdad que hay una frase muy puntual de una piba sin respuesta que dice, bueno, lo hago porque estoy aburrida. Claro. Eso no es ni un acto de amor, ni es ni un acto, es el acto de una persona que vive en un pueblo y que está con una persona en la cual le dice, bueno, lo hago por vos. Pero eso no, infierno eso grande, no preocupa. Eso a la sociedad no le preocupa, lo naturaliza, no le llama la atención. Yo todos los videos que vi siempre lo ha tratado como un nene, es más, como un pibito, como un bebito, porque ella, reitero, en vez de tener la Barbie, trató a un chico con problemas, con capacidades diferentes. Aaron tiene 16 años, mide 1,80 m, pero tiene 3 años de capacidad madurativa. Y lo ama, y te digo, es terrible, vos llegás a la cárcel y ve que entra el hermano, y te dice, no, pero no comprende, y viste, es muy denso. Lo que a mí me sorprendió es esa, la poca capacidad de respuesta de Nair, y que cuando nos íbamos, todos iban enteros porque decían, no, está bárbara. Y yo decía, yo me agarraba la cabeza y decía, loco, no es la reacción habitual. No los agarra, no les dice, sáquenme de acá. No hay capacidad de respuesta. Esta piba tuvo un masazo 10, 11, 12, 13. A los 15 tiene su primera relación consentida, supuestamente su primer amor. Este pibe con una problemática tremenda, que aparte cuando se encontraba en el boliche, él ni la miraba. Porque en el concepto machista, vos no querés estar con la que se comen todo. Y en el juicio quedó claro. Fíjate vos que hasta el padre tuvo que escuchar eso. El oficial, el tipo que manejaba narcóticos, escuchar que los pibes que declaraban decían, con Nair solamente nos veíamos para tener sexo. Es decir, desde la violencia de género se entiende que la persona accede para no correr riesgos. Entonces, volvemos a lo mismo. Creemos en la violencia de género, creemos en las leyes, es una ley muy joven. Acá no hay equipos especializados. Cuando le hace las preguntas al perito oficial, una licenciada, muy buena especialista justamente en el tema y en depresión, Celia Antonini, que va mucho a los programas de televisión, me da un esquema de preguntas de violencia de género que se utilizan en México y en Estados Unidos. El doctor Dargains se lo da al perito. El perito no hizo esas preguntas. Preguntó lo que quiso. Y cuando, viste, ¿qué te llegaba a vos? Falta de tolerancia a la frustración. Contame quién no tiene falta de tolerancia a la frustración y depende de lo que te pregunte. O cómo la tolerás. Claro, ¿quién me la pide? Claro, a ver, ¿cuán más larga es tu tolerancia que la mía? Pero, a ver, de todo lo que está hablando, desnuda la falencia de esta sociedad, una ley nueva, casos nuevos, porque acá los casos nuevos siempre son los tecnológicos, pero esto es mucho más importante, la poca tolerancia a los chicos que vienen con algún trauma. Podrá haber tal vez la culpa a un terapeuta y en el otro caso una amonestación al fiscal, pero ¿qué nos queda para adelante? Hay que sacar un protocolo para estos casos, para atender, es decir, en el mejor de los casos, que de estos casos bisagra surja un protocolo para que la justicia diga, aislemos a las víctimas, porque acá hay 2 víctimas. Si nos preocupa, fundamentalmente, si nos preocupa de verdad el acoso, el abuso infantil, la violencia de género y la protección de la mujer, en las organizaciones públicas pongamos expertos. Y en las privadas o semipúblicas, esa que también les hacemos llegar nosotros a una fundación o algo, gente que esté a la altura. Porque si no tenés una persona con la sensibilidad, que una piba que está en una celda de 2x3, de 19 años, te manda una carta manuscrita, que solamente fue utilizada por los medios para hacer la grafología, y no la fue a ver nadie. Creo que para mí está clarísimo, pero esa sensibilidad no la tienen, porque dicen, a ver, ¿y si me meto en este tema? ¿Y si esta piba es como fue en primera instancia, condenada a cadena perpetua, y yo le fui a dar, primero que todo, tenés que ser persona? Yo tuve que internar o acompañar en situaciones muy difíciles a gente muy famosa. Y yo no pienso si me pide ayuda una vedette,
un militante, un conductor. Pienso que es una persona. Digo, yo lo puedo ver. Bueno, eso es un paciente por definición. Una persona con una condición momentánea. Lo tenés que asistir en el momento. Acompañarlo. Y nosotros lo dijimos acá en este programa. O era un monstruo o era una víctima. Ahora, nosotros estábamos acá en este humilde programa. Claro. La directora que vos mencionás no podía tener esa disyuntiva. No la podía tener. No puede tenerla ella. Porque aparte, ¿sabes qué? Dijo, no, acá vino el manager y dejó unas hojitas. No, te dejó el expediente con las 500 fojas de la violencia de género, te dejó la nota que te mandó ella y te dejó los abogados que, porque en la... Te explico, dentro del incumplimiento de las garantías constitucionales para NAIR, vos sabés que en el Código de Entre Ríos hay una función que es consultor técnico, que no le tenés que ser abogado, y donde los abogados me piden ingresarme y la denegaron. Lo que no querían es que los medios estuviésemos adentro en toda la audiencia. Y en esas, y es más, en la prueba está mi firma, está Rebocio, Dargain, Sonsini, en las presentaciones justamente al Instituto de la Mujer, a Amnesty Internacional y a diferentes organismos. Entonces, en la construcción de imagen, en el desarrollo y en la justicia, vos vas dejando los antecedentes. Porque esto es una carpeta así. Yo no creo que ningún juez de una Corte Suprema de Justicia pueda decir, no, para mí no hay violencia en 500 fojas, no hay hostigamiento, no se pudo doblar la psiquis de una chica de 16, 17 años. Para mí no hay ninguna posibilidad. Por eso te digo que esto genera también un debate macro y uno micro. En mi casa, yo también tengo un hijo que es un cráneo, que se recibe ahora de licenciado en Ciencias Políticas, y me dijo, pero ¿y por qué el riesgo de ser la voz de una asesina? Y le digo, bueno, entraste en la misma, vos ya definís el término. Una cosa es culpable, para mí el asesino es alguien que ya está totalmente, ¿cómo te puedo decir?, contaminado. Y hay muchos que se convierten en asesinos, como acaba de pasar recién con el Piti. Después podemos hablar otro día de las responsabilidades de la industria, los managers, los entornos. No, ¿cómo lo vamos para el Piti? ¿Cómo comemos? Tenemos 10 shows vendidos. Pasó con Rodrigo, pasó con Mattioli, que murió todo amorfinado en vez de pararlo. Sí, con los derechos de autor vivía, muchachos. El chino de la nueva luna. El chino de la nueva luna. Walter Olmo jugando con un arma. Que el paciente esté vivo, como en el caso de un ex futbolista, no significa que no sea patológico también, toda esa figura que estás describiendo. Y bueno, y cuando hablábamos al inicio del caso de Rocío, lo que plantea el hermano para poder ser querellante es, yo fui su cuidador. Yo me encargué de los tratamientos psicológicos, de las internaciones y de las externaciones. Hay una denuncia por mala praxis. Yo quiero saber si esa mala praxis existe, porque eso me da derecho a mí a un resarcimiento moral, social, porque eso de que tu hermana se suicidó es también muy difícil, porque ¿quién dirá, che, no la cuidaste? No, flaco, la habíamos puesto en manos de profesionales. Si fallaron los profesionales, hay que saberlo. Con respecto a lo del Piti, sinceramente es algo que está muy caldeado todavía, es el tratamiento, como bien decías, de las drogas y demás, y con Fernanda hablábamos un poco de eso. Sí, vos posteaste, no me acuerdo en qué red ya, pero te estuvimos siguiendo los últimos posteos, una cuestión que tiene que ver con el arma que usa ella, que tenemos aquí. Sí, que se confirmó que el legítimo usuario la había entregado en el RENAR, quiere decir que el sistema de control, donde vos entregás el arma supuestamente para que sea fundida, no estaría funcionando. Y es obvio que queda a las claras, porque la cantidad de armas limadas, la cantidad de armas reacondicionadas, o ese reciclaje que hay de que cualquier reo te para en la calle con un revólver o con una pistola, lo deja más que en evidencia. O sea, vos decís que el RENAR actúa con un mercado, o sea, que le vende armas a un cierto mercado trucho. O que le vende, o que alguien de ahí las roba, pero que en vez... ¿Y qué pasa con la droga? Cuando dicen decomisamos la droga y les aparece una cantidad de droga en una comisaría. Y porque había tanto para quemar, quemaron 2 kilos menos y después se comercializa. O sea, está enquistado. Lo que tenemos nosotros, con lo que somos nosotros como sociedad, está enquistado en todo, en la policía, en estos organismos. Pero a la larga es corrupción, porque siempre hay un beneficio económico de por medio, aún en desmedro de la propia sociedad, ¿no? Pero perdón, ¿estamos hablando del arma del Piti? Sí. Porque en realidad se dice que viene de afuera.
Por eso, es un arma ilegal, pero que alguien la entró al país. claro, ¿Cómo el entra al país? legítimo usuario la ingresó en esas circunstancias y después la entrega en el RENAL para su fundido y aparece en la mano del... Entonces llegan a él y él dice, no, pero si yo ya la entregué en el RENAL para que se funda. Claro, o sea, claramente en base a esto queda el descubierto un mercado negro de armas. Dentro del RENAL. Exacto, entonces habría que utilizar toda esta cuestión para ver qué es lo que está sucediendo y por qué justo encima terminó en las manos de él, que pudo haber entrado en cualquier respecto persona. al Piti, las alarmas las hizo todas, o sea, las Todas. dio todas. Chano las dio todas. Todavía están esperando a ver qué pasa con el que sigue, ¿no? Que vende más este tipo de cosas que mate a alguien o que se estrole de vuelta contra un Vos árbol. vos hablás con un abogado y un abogado te dice, a mí me encanta este cliente, porque este cliente te va a dar quilombo toda la vida. Toda la vida. Bueno, y el medio le pasa lo mismo. Cuando un tipo tiene encendido, cuando un tipo genera, che, loco, ¿cuál es el próximo? Es más, es como que la misma estructura social, los amigos te están planteando, che, loco, hay que hacer un quilombo, acá te está faltando ruido. Y no van al talento, porque te digo la verdad, a mí el Piti me encanta. A mí también. A las canciones, digo, esa cosa, hasta en la letra, cuando el tipo está diciendo se me quema el piano, la casa, el perro, está diciendo, muchacho, estoy realmente destruido y nadie lo pudo parar. Y sí, intentaron hacer un show hace poco, ese que le quemaron todo, porque el tipo llega... ¿Quién le hace grabar ese video? Estoy tomándome un avión privado, en 1 hora y media estoy allá. ¿Quién? Es la presión del sistema, la discográfica, el que contrató el evento, el dueño del boliche. Tirá cualquiera, en vez de decir, loco, límite, paremos, el tipo está quemado, hay que devolver las entradas. Tal cual sí, Jorge, con Rodrigo pasó lo mismo, viajando por la autopista, de un lado Entre al otro, show y en un show, y con show. y lleno de lata de cerveza en la camioneta que la trataba de sacar en su momento su manager. Sí, o sea, pasa con todo. Olmo, que estaba jugando con un arma, sí, está jugando, pero ¿cómo llegó el arma esa? ¿Cómo? O sea, el tipo ¿cómo te puedo decir? Se autoflagela, pero pudo haber... Pero no pasa nada. Nada. Pero es habitual. Se habitualiza, se soslaya. Bueno, nuestra sociedad es bastante patológica. En algún momento vamos a tener que blanquearlo, no digo todos, hablo de Igual la hay sociedad. una tendencia, o sea, la sociedad reacciona para agredir. Míralo como Tata, reventó, pero nadie dice vamos a pararlo. No. Yo siempre reivindico a un periodista deportivo, que es Gonzalo Bonadeo, que nunca le hizo una entrevista a Maradona. Claro. Y es su máximo ídolo. Siente que no están las condiciones como para hacerlo brillar. No lo quiere exponer. Y digo, eso no es admirar a alguien de verdad. Y No bueno, es cuidarlo y a vos alguien de verdad. pensás, me hablas de Maradona, la responsabilidad de los medios, que si cuando teníamos un país que se estaba quemando, estábamos vendiendo armas a Croacia, teníamos una recesión absoluta, la pizza y el champán, y al tipo, para esconder todo eso, le metimos una cámara en un departamento para decir que estaba drogándose con un señor y que estaban los dos desnudos. Y fíjate vos el poder que significa una operación de ese tipo para que nosotros, o la gilada esté, diríamos, contenida o con fortaleza de contaminación, y después, cuando termina ese gobierno, te encontrás con, obviamente, la corrupción, te encontrás con un presidente condenado, te encontrás con un montón de realidades que tardás después 10 años en acomodarlas. Claro. Y a mí me pasó que yo nunca tuve una tendencia, viste, hay como mucha carátula sobre progre, no progre. A mí, en el 2009, me asaltaron y me robaron la casa. Y fue muy mediático, ¿por qué? Porque Mauro Viale, Fantino, todos hablaban de el contrapunto entre Babi Echecopar, que había sido el viernes, y mi casa fue el sábado. Babi con armas y yo sin armas. El debate era ese, pero también estaba el que decían, ni uno menos, ya hay que liquidarlos a todos. Yo te voy a decir lo que sentí. Los 3 tipos que me redujeron a mí, que me vendieron el departamento, que aparecieron en mi living, yo estaba con un amigo, uno de mis hijos menores, los 3 pibes, yo lo que vi en ellos es la cara de los pibes que hace 15 años, justamente en la pizza y el champagne en los 90, vivieron todo el proceso de desastre y frustración de sus padres. Claro. Nunca se corrigió. Y ahora, ¿qué vamos a esperar? Estudiarnos, vamos a salir de caño a sacarle a los demás la que nos quitaron a nosotros. Pero yo te digo la verdad, hasta hubo un programa donde había un psiquiatra que me felicitaba, porque decía, vos
la inteligencia fue ayudarlos a que te roben. El tema era sacarlos de la casa. Claro. Llévate todo, ya perdí, el poder lo tenés vos, Y está el otro que dice, pero no agarraste el chumbo. Pero Claro. ni lo pensé, ni lo pensás. Vos querés resolver ese conflicto. Y De la fíjate mejor vos que manera posible. en el contrapunto el otro era con un arma, y bueno, los padecimientos que tuvo el hijo de Babi, y todo lo que pasó, Todo lo que conllevó mudarse de después. casa y toda la problemática que genera, ¿no? Bueno, Jorge, te agradezco muchísimo No, por favor. la presencia. No me equivoqué cuando le dije quédate, porque yo con vos me quedo hablando. Estamos hace prácticamente 1 hora y media hablando. Que te mueve el tema para cerrar, digo, como decías antes de entrar a la entrevista, lo marginal, no sos o sea, hubo una mutación donde me está gustando iluminar lo marginal o lo oculto o lo que está en las sombras, y sin dudas tiene que ver seguramente con un proceso de vida. Mi padre fue, por un lado, director nacional de rehabilitación psicofísica y por otro lado médico forense del Amor Judicial, y fíjate vos cómo va virando todo, donde yo termino con un expediente viendo a una persona que era de mi afecto en una circunstancia mortal, ¿no? O sea, es muy... Pero bueno, yo creo que igual los 5 que estamos acá, no es que uno tiene un imán, todos nos pasa lo mismo, todo nos pasa por el costado. Lo vemos, nos afecta, a veces podemos no. El punto es si decidimos involucrarnos o no. Pero no es nuestra misión involucrarnos, se tiene que involucrar el Estado, la falta de Estado, la falta de política, se tiene que involucrar la familia, las comunidades, porque hablamos de sociedad somos los 44, pero hay microcomunidades que, muchachos, dan mucho que... La verdad son procesos lamentables. Y cómo terminamos siendo noticia en el mundo, está bien que estas cuestiones ocurren en todos lados y todo, pero esto en particular, a mí, sobre todo lo del caso Nair, la precondena, el linchamiento, esa cosa de vamos con las antorchas a quemar la casa y todo, y no esperar el juicio, digo, y el fallo firme, ¿no? Todo el proceso. Por eso es que la función estratégica fue visibilizar el caso, traerlo a Buenos Aires, a los medios internacionales, porque así como tengo este orgullo de estar charlando con ustedes, estaba hablando con Carlen de Univisión, o con Santander del diario El País, o El Espectador de Colombia con Joseph Cabana, y es un tema que apasionó, tal cual. pero apasionó porque quieren saber la verdad, porque quieren ver todo, ¿no? Pues porque, a ver, películas de asesinato, de crimen, todo, ahí en todos lados, donde quieras la tenés para ver, pero esta es la realidad. Bueno, Jorge, te agradezco muchísimo y a disposición para lo que necesites cuando vuelvas a La Plata. Inclusive podés pasarte por el programa y hasta venir a charlar de estas cuestiones. Programa dedicado exclusivamente a vos, claramente, donde podamos discutir estas cuestiones, estos pormenores que al analizarlos, claramente hay un montón de cuestiones que no pensás en la cabeza. Así que por eso te agradezco por abrir la cabeza y por ayudar a nuestros oyentes también a tener otro pensamiento respecto a Nair o a las cuestiones como la del Piti, o inclusive hasta hablamos del Chano, de todo. Son temas sociales que parecieran televisados o mostrados por radio, pero es lo social. Lo que pasa es que hay un acostumbramiento a creer que el mundo del espectáculo o los medios son todo brillo y vértigo, y en un momento se apaga la luz y el vértigo se transforma en equilibrio. Tal cual. Y lo que pasa debajo de la superficie es lo que pasa allá arriba también. Claro. Por eso tenemos los políticos que tenemos, que obviamente hay un montón de cuestiones que se esconden, y vos decís, pero este tipo acaba de decir tal barbaridad, ese tipo está teniendo los mismos o similares problemas parecidos a vos, quizás no está sabiendo trabajar desde lo terapéutico para estar a la altura, y de repente te parece que le tenés que poner un chaleco de fuerza porque te está diciendo una realidad totalmente diferente. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Vos recibís un caso y decís, che, tengo una asesina y tengo un fallecido. Pero de ahí a seguir lo que dice la ley, que hay que estudiar todo el contexto de lo que ocurrió, hay una distancia enorme, porque paga más cerrarlo rápido. 6 meses duró esto. Después ahora somos la vergüenza, ¿por qué? Porque le dimos 35 años a una piba de 19 años, primaria, que colaboró y que resolvió el caso, porque se autoincriminó,
Y Videla tenía 30 años, o Barreda con un cuádruple homicidio, a los 17 estaba con la mujer saliendo a hacer las compras, ¿no? Jorge, muchas gracias y a disposición. Por favor, a ustedes. Muchas Gracias.